Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 7 y les hablaremos sobre la solución de problemas en el proceso de inyección de plásticos. El primer problema son las rebabas. Cuando la fusión de polímero se mete en la superficie de separación entre las partes del molde, tendremos rebaba excesiva. Generalmente es causada por una presión de inyección muy alta comparada con la fuerza de sujeción, un tamaño excesivo de la carga, desgaste o mal sellado de las cavidades. En la fotografía podemos observar dos piezas inyectadas. En una de ellas observamos material en exceso. A esto es a lo que nosotros llamamos como rebaba. Las soluciones que presentamos son reducir el tamaño de la inyección, bajar las presiones de inyección, aumentar la temperatura de la masa subiendo la contrapresión y o la temperatura del tambor. Aumentar las temperaturas del molde o, si es posible, aumentar el tonelaje de cierre de la máquina. Los rechupes. Estos normalmente se forman cuando las costillas o la parte de la pieza que está por detrás de la zona de vista tiene mucho mayor espesor con relación al espesor promedio de la pieza. Al enfriar el material de los puntos calientes genera una depresión de vista llamada rechupe. Es decir, hace que el material en el centro se contraiga y jale hacia sí el material de la superficie, sin que haya una compensación por esta contracción de volumen. Aquí podemos observar a qué es a lo que conocemos como rechupe. Las soluciones serían incrementar el tiempo de sostenimiento, aumentar el cojín de inyección, incrementar el diámetro del canal de inyección, cambiar la posición del punto de inyección de la pieza. Es importante decir que siempre es recomendable llenar desde el extremo más grueso hacia el extremo más delgado de la pieza. Las líneas de soldadura se producen cuando tenemos un componente del molde que tiene que ser rodeado por la masa de plástico para poder llenar la pieza. Lo más común son pernos redondos que nos dejen un barreno en la pieza terminada. Al unirse los dos flujos de material, el frente del flujo viene relativamente frío y esto no permite que se unan los dos frentes. Aquí podemos observar un ejemplo de dos flujos de material, en donde al final se unen pero generan el llamado defecto líneas de soldadura. En la fotografía también podemos observar cómo se ve visualmente este defecto. La solución sería incrementar la temperatura del molde, incrementar la temperatura de la masa fundida. Ráfagas por humedad. La mayoría de los materiales de ingeniería son del tipo amorfo, los cuales requieren ser secados antes de procesar. A esta propiedad de los materiales se le llama higroscópicos, es decir, la capacidad de absorber agua. Si la humedad no es retirada de los materiales antes de ser procesados, estos presentarán la falla llamada ráfaga. Aparecen en la superficie de la pieza moldeada, en forma de colas de cometa. La superficie que rodea las ráfagas plateadas es a menudo porosa y rugosa. Las ráfagas, debidas a humedad en la superficie del molde, aparecen como zonas largas, deslustradas y delaminadas, como se puede observar en la foto. La solución principal es secar el material. Los materiales se secan normalmente de 2 a 3 horas a una temperatura entre 80 y 100 grados centígrados antes del proceso de inyección. Es importante decir que esto depende de qué tipo de material vamos a utilizar. Para esto podemos apoyarnos en las hojas técnicas que se nos brinda a la hora de adquirir el material. Efecto de gusanillo. Es la formación de un cordón de plástico fundido que entra en la cavidad del molde desde el conducto de colada, en un movimiento incontrolado. El cordón fundido hace un mínimo contacto con la pared de la cavidad, extendiéndose en pliegues durante la fase de llenado, que después son rodeados por el plástico fundido que entra a continuación. Este fenómeno crea una falta de homogeneidad, deformaciones, tensiones locales internas, entre otros defectos. La solución. Las medidas para prevenir este fenómeno dependen de sus causas específicas. Cuando un material fundido de alta viscosidad entra en el espacio vacío de la cavidad, la fuerza de cohesión de materia crea una resistencia al extenderse. Dicha fuerza cohesiva interna puede ser reducida con un incremento de la temperatura de la misma. Efecto diésel.
Es cuando aparecen marcas negras o quemaduras en las piezas moldeadas y las piezas generalmente no están llenas en esta zona. Como podemos observar en la fotografía, la pieza presenta marcas negras, pero no está del todo completo, es decir, el material no se está degradando. La solución principal es purgar el lucillo, sería la solución que nosotros presentamos. Grietas por tensión. La coloración blanca por tensión está causada por tensiones tanto internas como externas. Por ejemplo, la elongación. Las áreas expuestas a la tensión se vuelven de color blanco y las roturas por tensión suelen tener la dirección del desmolde. Aquí podemos observar algunas fotos de este problema. Como se puede observar, se ve un poco más blanco el área encerrada de la fotografía. La solución que presentamos es verificar que el material sea el correcto, incrementar la temperatura del material, modificar las barras eyectoras o utilizar un robot para extraer la pieza sin que sufra daño. Hola compañeros, soy Perla Guadalupe Hinojosa Nolasco. Les seguiré hablando de los problemas más comunes que nos enfrentamos en el proceso de moldeo por inyección, la causa que los provoca con el objetivo de poder evitarlos. 8. Llenado incompleto de la pieza. Se produce en una pieza que se ha solidificado antes de llenar completamente la cavidad. También puede originarse por el uso de una máquina con capacidad de dosificación insuficiente, en cuyo caso se necesita una máquina más grande. La pieza mal llenada puede deberse a diversas causas. La obstrucción de la boquilla o la falta de material suficiente en la tolva pueden originar esta incidencia. La temperatura de fusión es demasiado baja. Temperatura insuficiente del molde, combinada con una velocidad de inyección excesivamente lenta, precipita el enfriamiento del flujo, lo cual impide el llenado de la cavidad. Ocurre también si la presión de inyección es demasiado baja. Por esto se debe pensar si se cuenta con la unidad de inyección adecuada. Si el conducto de colada o sus recorridos son demasiado estrechos, el material se enfría antes de que la cavidad sea llenada. En este caso, su ensanchamiento de estos elimina el problema con la reducción del nivel de presión requerido. La temperatura de la boquilla es otro factor. Si es demasiado baja, resulta un enfriamiento prematuro con el consiguiente llenado incompleto. Solución. Como hemos visto, son varios factores que dependen del mal llenado de la pieza. El material. Aumentar la cantidad de material. Dependiendo del material, analizar la fluidez de la resina para cada lote que recibimos. Otras variables de la máquina sería aumentar la temperatura de inyección, de fusión, de molde, de boquilla. Aumentar la velocidad de inyección, aumentar la presión de inyección. Otro factor puede añadir una pequeña cantidad de agente espumante para prevenir las contracciones. El tipo de cantidad de agente depende del tipo de plástico utilizado y debe de ser determinado separadamente para cada caso particular. 9. Marcas de botadores. Las marcas de los botadores se pueden provocar desde el punto de vista del diseño del molde. Cuando se tienen los botadores de diámetros muy pequeños para el tamaño de la pieza o también cuando la cantidad de botadores con respecto al área de fricción es muy pequeña. Es bastante frecuente que en piezas tipo vasos que son largas y con un diámetro pequeño la fricción de las paredes es demasiado alta para ser botadas por eyectores. Este tipo de falla también se presenta cuando los negativos del molde son muy grandes, como el caso de roscadas de tipo botadas. Solución. Los botadores, como bien sabemos, empujan directamente a la pieza, ocasionando su liberación y expulsión. Estos deben actuar en zonas donde el material haya solidificado lo suficiente y donde las marcas ocasionadas por las fuerzas provocadas no perjudiquen la estética del producto. Entonces debe de ser prevenir en un buen diseño del molde. Cambie los botadores. Por otra parte, cambia los botadores de diámetro chicos por botadores más grandes. Esto implica algunas horas de taller, pero es más fácil cambiar esto que las horas desperdiciadas de producción por un botador marcado. En caso de que esto no sea posible, agregue más botadores a la pieza, sobre todo en la zona en que se está marcando.
10. Deformación por la expulsión. Según el grado que se haya sido perjudicada la pieza, hay una clasificación de las marcas de expulsión. Las marcas de expulsión son depresiones o elevaciones en el lugar correspondiente a la posición de los expulsores visibles de la superficie de las piezas. Estas diferencias de espesor de pared pueden causar diferencias de brillo o depresiones en la superficie viable de la pieza. Marcas por botadores, roturas o perforadas zonas de excesiva tensión son otras clasificaciones, y expulsores profundamente hundidos. Son críticas las piezas con contrasalias que hayan de ser desmoldadas sin piezas móviles. Se puede presentar en muchas causas, entre las que se encuentran velocidad de desgarre de botado muy alta, cuando los botadores son muy delgados o las piezas se aprietan mucho a los formadores o corazones. Si la pieza además tiene negativos que la amarren al corazón, como pueden ser roscas, es muy probable que los botadores prefieran perforar la pieza que sacarla del corazón. Posibles causas: desmolde prematuro, piezas muy fuertes de desmoldeo debidas a mal ajuste de la máquina, coloración incorrecta o larga inadecuado del expulsor, mal diseño y dimensionado del molde, de la pieza o del sistema de desmolde, grandes diferencias de temperatura entre el expulsor y la pared del molde. Solución: existen piezas contrasalidas, partes negativas, donde es necesario tener dos o más direcciones de extracción. También se encuentra en sistema de expulsión, donde es necesario el uso de herramientas secundarias de moldeo para lograr la liberación de expulsión. Otro factor importante es cuando los botadores son muy delgados o son muy pocos en proporción al área de amarre que tenemos que vencer. Si este es el problema, hay que poner más diámetro a los botadores. Deformación por alabeo. Es cuando hay una contracción desigual, es el resultado torcido o doblado donde no se pretendía. Es la distorsión causada por los esfuerzos residuales internos, como tanto térmicos, por las diferencias de temperaturas, como por las presiones de contacto a las que se somete a las piezas. Es clave para impedirlo usar un buen atemperamiento en el molde. También es fundamental contar con un buen diseño de la pieza, con el que se aminoren en todo lo posible los cambios bruscos de la sección transversal. Causas: la deformación generalmente es causada por un enfriamiento no uniforme del material del molde. Las diferentes velocidades de enfriamiento en diferentes partes del molde hacen que el plástico se enfríe de manera diferente y por lo tanto crea tensiones internas. Estas tensiones, cuando se liberan, conducen a la deformación. Los esfuerzos a los que se somete la pieza por presiones de contacto al contraerse contra el macho del molde genera esfuerzos internos que pueden o no disiparse dependiendo del componente viscoso en el comportamiento viscoelástico y las condiciones de moldeo. El alabeo está fuertemente influenciado por el espesor de la pared y las temperaturas de la superficie del molde, por lo cual las causas son grandes diferencias de los espesores de pared e inadecuadas temperaturas superficiales en el molde. Pueden causar el alabeo de las piezas inyectadas, posición del punto de inyección, restricciones del flujo y uniones, así como la rigidez inherente del diseño de la pieza. Estas causas de alabeo provocan un fenómeno de deformación de la pieza, como se muestra en la imagen. ¿Cómo prevenir el alabeo? Un buen diseño de la pieza. Reducir los cambios bruscos de la sección transversal. Si hay diferencias de sección transversal de una pieza, la parte más ancha tardará más tiempo en enfriarse y generará una mayor contracción. Espesores de pared uniformes. Es importante que no existan puentes de canales de enfriamiento largos, pues el agua puede calentarse en el recorrido dentro del molde y se reduce la eficiencia local del enfriamiento generando gradientes térmicos, evitarse en lo posible cualquier punto de acumulación de masa. Se puede emplear entradas multipunto para alcanzar altos gradientes de presión y reducir al mínimo las diferencias de contracción. También es muy importante la posición del punto de entrada. Cada bifurcación y cada línea de unión puede ser una causa potencial de alabeo. ¿Qué posibilidades tiene el inyectador de solucionarlo? El inyectador puede controlar el alabeo hasta cierto punto por medio de presión de mantenimiento o segunda presión y temperatura del molde. Como solución importante, el aumento de enfriamiento. Asegurarse de que el tiempo de enfriamiento sea suficiente a lo largo de lo que sea lo suficientemente lento como para evitar el desarrollo de tensiones residuales bloqueadas en la pieza. 12. Material frío.
El fluido frío que sale por la boquilla y que va para el interior del molde pueden originar marcas indeseables y esparcirse por toda la pieza. Cuando dé fuerza el recorrido, el material frío causa que aparezcan líneas de soldadura, las cuales hacen que la masa se divida. Solución: verificar la temperatura del molde y de la materia prima antes de empezar el proceso. 13. Aire atrapado. Las trampas de aire es que el aire queda atrapado en la cavidad para crear burbujas en la parte, como se muestra en la imagen. Causas: es causada por el aire que no puede escapar de la superficie de separación, el ariete o la ventilación cuando los dos frentes de fusión se encuentran. Solución: diseño estructural. Reduzca la inconsistencia de espesor e intente asegurar un espesor de pared uniforme. Diseño del molde. Agregue un respiradero en el último lugar lleno. Rediseñe el sistema de puerta y corredor. Proceso: reduzca la velocidad de inyección en la última etapa. Aumente la temperatura del molde. 14. Huecos y burbujas. Visualmente nosotros vemos burbujas, sin embargo estas pueden ser producidas de dos maneras: por aire en la masa o por vacío, pequeñas cavidades. Las burbujas de aire se pueden producir por inyectar muy rápido o por jalar aire a la masa con descompresión. Las burbujas por vacío es cuando tenemos paredes muy gruesas. Una manera de distinguirlas es en el momento cuando se generan. Normalmente las burbujas de vacío se forman unos cuantos segundos después de que la pieza cayó y empieza a enfriarse. Normalmente son burbujas muy pequeñas. Causas: una de las razones más comunes para los vacíos de vacío en productos de plástico es la presión insuficiente en el molde durante la producción de bajo volumen. Por lo tanto, las burbujas de aire que quedan atrapadas en el molde no se expulsan mientras el plástico se enfría y se solidifica en el proceso de moldeo por inserción. Solución: burbujas internas de la pieza. Aumentar la alimentación, aumentar el tamaño de la entrada, aumentar la presión de inyección. Asegure que haya puertas cerca de las paredes más gruesas del molde para que el plástico no se enfríe demasiado pronto. No se puede evitar la formación de huecos con solo modificar ciertos parámetros del proceso de inyección. Es más efectivo tener en cuenta ciertas propiedades específicas referentes al material plástico al empezar el diseño tanto de la pieza como del molde. Algunas guías de ayuda son aumentar la temperatura de fusión, aumentar la temperatura de pared de la cavidad, aumentar la velocidad del avance del tornillo, aumentar la presión de mantenimiento, aumentar el tiempo de sostenimiento, revisar la válvula antirretorno si es necesario. Aquí vemos una imagen como se muestran los huecos o burbujas. 16. De eliminación en capas. Cuando el polímero fundido está sujeto a un esfuerzo cortante de sillatura excesivamente durante la fase de llenado, este defecto ocurre principalmente en zonas delgadas y largas de la pieza. La delaminación puede ser eliminada con la reducción de la diferencia de temperatura entre moldes y el material, que a su vez reducirá los esfuerzos, además de cuidar que el cilindro plastificación se encuentre libre de materia extraña. Es importante añadir que el fenómeno de delaminación suele ocurrir después de un cierto tiempo de utilización de la pieza. Por esta razón, una vez realizada la pieza, debe analizarse microscópicamente su estructura interna. Causas: temperatura demasiado baja, velocidad de inyección demasiado baja, baja compresión de la máquina, temperatura del molde muy baja. Solución: incrementar las temperaturas, incrementar la velocidad de inyección, incrementar la contrapresión de la máquina. Buenas tardes, compañeros, soy Ignacio Zárate y les hablaré sobre otros problemas en el proceso de inyección de plásticos, así como sus soluciones. Huecos y marcas hundidas. Las marcas hundidas son causadas por la solidificación y contracción de la superficie exterior antes que la parte interior de nuestra pieza. ¿A qué nos referimos con esto? Una vez que la superficie exterior se solidifica, ocurre una contracción interna del material, causando que la costra se deprima por debajo de la superficie y provoque el hundimiento de la pared de nuestra pieza. Los huecos también son provocados por el mismo fenómeno, pero se manifiestan con un hueco interno dentro de la pieza. La solución: aumentar la presión de sostenimiento. También se puede solucionar usando secciones más delgadas y espesores uniformes a la hora de diseñar nuestra pieza. Manchas negras.
Hay distintos factores que pueden ocasionar la formación de manchas. Algunas de estas causas son debidas al proceso, debidas al material o algunas más debidas a la máquina. Causas relacionadas con el proceso. Temperatura de fusión demasiado alta. Tiempo de residencia en la unidad de plastificado demasiado alto. Perfil de temperatura equivocado. Estas tres causas nos quieren decir que el material se está degradando dentro de la máquina. Causas relacionadas con la máquina. La unidad de plastificado está sucia. El husillo y el cilindro están gastados. Aquí podemos observar que si la zona de plastificado está sucia, es porque no purgamos la máquina o la limpiamos antes de empezar nuestro proceso de inyección. Causas debido al polímero o a los pigmentos. Impurezas en el grano. Es decir, nuestra materia prima está contaminada. Demasiado material reciclado. No tenemos una buena mezcla a la hora de formular nuestra materia prima. Tintes y master batch no adecuados, pues están fuera de especificaciones o no son los adecuados para la mezcla con nuestra materia prima. Gránulos de materia no fundida. Aparecen en zonas débiles de la estructura de la pieza acabada y son el origen de las grietas. La siguiente foto muestra los pellets o granos no fundidos en una microfotografía sacada del fondo de una cubeta. Este defecto se produce por una falta de temperatura en el cilindro durante el proceso de plastificación. Por lo tanto, el defecto proviene de unos parámetros incorrectos de la máquina inyectora. Las soluciones son aumentar la presión de retorno, aumentar la velocidad del tornillo, aumentar la temperatura del cilindro. La compactación excesiva. La contrapresión es una presión que va en contra del retroceso del tornillo y que se aplica en el momento de la carga. Si se retira la presión antes de tiempo, la pieza no quedará compactada y tendrá menos peso del que se podría esperar. Por otro lado, si se retira la presión de mantenimiento en el momento adecuado, la pieza tendrá el peso correcto. Las soluciones son revisar los parámetros de la máquina, los cuales son el tiempo de contrapresión de la máquina, la temperatura de material dentro del cañón y la temperatura del molde. Variaciones dimensionales. Siempre en las dimensiones se debe especificar el tiempo de espera después de inyectar la pieza, ya que la dimensión final dependerá de la contracción que alcance el material plástico, normalmente a temperatura ambiente. Cada material plástico presenta un porcentaje de contracción distinto, el cual debe considerarse en el diseño de los moldes. Para una apropiada operación, debemos obtener las dimensiones finales adecuadas del producto. Las soluciones son aumentar la contrapresión, verificar la temperatura de desmoldeo que sea la adecuada y verificar la velocidad de inyección de nuestra máquina. Zona mate cerca del punto de colada. El flujo laminar del plástico fundido solo puede ser mantenido si la fricción estática entre la superficie del fluido y la pared de la cavidad permanecen constantemente, mayor que la fuerza de corte ejercida dentro de las capas del fluido. La solución es intentar conseguir condiciones más favorables para la creación de una capa suficientemente fuerte para resistir la fuerza de corte del flujo mediante la reducción de una velocidad inicial de inyección. Después de esto, se puede subir la velocidad de inyección con el fin de obtener una velocidad de fusión uniforme. Gracias, compañeros, somos el equipo 7.